La Chispa, boletín informativo, feminismos, ecosocialismo, derechos humanos, antifascismo, animalismo, municipalismo, sindicalismo. No te reveles. Por cada nueva legislación se encuentra un agujero por el que el dinero se sigue escapando en cantidades astronómicas. Es realmente una revuelta de los privilegiados, una revuelta de los multimillonarios y las multinacionales que se creen por encima de la ley, que se creen por encima de los ciudadanos. Que los nombres de los evasores se hagan públicos. Cantaré con vosotros. Muy bien. Mi padre decía que cantar es como abrir las ventanas. Y a mí me gusta el sol. Tu corazón es verde como un bosque, necesita latido y no aguanta recortes. La salida a esta crisis sanitaria no puede ser privada, ha de ser solidaria. En defensa de la alegría como una trinchera vuelve la campaña Pinto un corazón verde, con un acto festivo y reivindicativo. Desde el Plan de Choque Social, esta semana se ha invitado a la ciudadanía a salir el sábado 30 de mayo a la hora del aperitivo a sus balcones y ventanas para cantar una versión muy especial del Corazón Contento de Marisol. Ojalá esta letra se convierta en un himno por la defensa de unos servicios 100% públicos, universales y de calidad. Yo quiero un corazón contento. Quiero un corazón contento que apague el lamento y traiga la alegría. Quiero cantar con el viento para dar aliento a quien no puede más. Muy buenas amigos y amigas de La Chispa, ya está aquí una nueva entrega, un nuevo programa de este podcast sobre actualidad política y debate anticapitalista desde Andalucía. Esta semana hablamos con Amelia Martínez Lobo y Eric Toussaint sobre la necesidad de acabar con los paraísos fiscales, una propuesta que Anticapitalistas ha lanzado en la segunda parte de su campaña Que paguen los ricos. Por otro lado, abordaremos desde diferentes perspectivas la crisis del COVID-19. José Ignacio García nos cuenta por qué Adelante Andalucía ha abandonado el primer día la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción de Andalucía. Inma Pérez analiza los efectos de la crisis para los estudiantes universitarios. Y Miguel Urbán, ante el cierre de Nissan, nos explica la alternativa al impacto económico y social de los miles de despidos previstos bajo tres premisas muy claras: la nacionalización, el mantenimiento de la plantilla
y la reorientación de la producción. Además, en nuestra sección internacional nos preguntamos por lo que está pasando en Brasil, haciéndonos eco de la campaña del PSOL frente al desastre de gestión de la crisis del ultraderechista Bolsonaro. Y para terminar, en nuestra sección cultural esta semana tenemos una sorpresa. Traemos teatro social con una entrevista a Alba Flores, cedida por la revista Contexto. Desde aquí queremos darle las gracias a la revista y al hilo de la extraña compañía que presenta su obra La excepción y la regla, con la dirección de Catalina Lladó. Bueno, pues esto es todo. Empieza La Chispa. No te lo pierdas. Este es nuestro corazón verde por lo público. En esta crisis sanitaria hemos asistido al blanqueamiento de las grandes empresas con respecto a la financiación de los servicios públicos a través de impuestos. Donaciones anunciadas a bombo y platillo como si se tratara de acciones filantrópicas y altruistas. Unos datos. Solo en 2018, 27 multinacionales españolas que tenían más de 900 millones de euros de beneficios pagaron 0,3% de impuestos. Se estima que en España se pierden 60.000 millones de euros cada año por evasión fiscal, lo que supone el 85% del gasto sanitario. Y es que existe un sistema de fraude fiscal donde los paraísos fiscales son la pieza fundamental. Cuando decimos que paguen los ricos, decimos que se socialice la riqueza que generamos la clase trabajadora. Que paguen los ricos para evitar, una vez más, que las pérdidas recaigan sobre las mayorías sociales. Los paraísos fiscales son condición indispensable para que se produzca este saqueo sistemático de nuestra riqueza colectiva por parte de una trama mafiosa. Estos recursos colectivos deben destinarse en mejorar las condiciones de la vida de la gente, en más sanidad pública, en más servicios públicos, en más educación. Que las familias se endeuden es, además de una trampa, absolutamente innecesario cuando hay miles de millones de euros que se pueden destinar para el bienestar común. Por eso que paguen los ricos, que devuelvan lo que es nuestro. Tenemos que acabar con estas mafias. Es fundamental luchar contra los paraísos fiscales. Y hay una medida muy simple que hay que tomar. Un gobierno puede, dentro del marco nacional, prohibir las transacciones de los residentes en su país con los paraísos fiscales. Prohibirlo y decir que si no se respeta esa prohibición, habrá que pagar una multa equivalente al volumen de la transacción. Eso tendría un efecto inmediato estupendo. Es fundamental hacerlo porque es claro que las empresas que evaden sus capitales hacia los paraísos fiscales no pagan impuestos. Y esto genera de parte del gobierno el aumento de la deuda pública, porque para financiar el presupuesto normal se pide deuda a las mismas empresas y bancos que evaden sus capitales hacia los paraísos fiscales. Por eso es fundamental combatirlos. Que se foda a troika, que se lixe a troika, que se foda a troika. Celebrábamos en el Parlamento de Andalucía la constitución de la Comisión para la Reconstrucción de Andalucía tras la crisis del COVID-19. Nosotros creemos que una comisión importante, una comisión en la que debía tenerse debates políticos de verdad, pero nos hemos encontrado que a la primera el gobierno de las derechas pasa un rodillo y lo que hace es darle la presidencia de la comisión a Vox, a la extrema derecha. Y no estamos hablando de que nosotros queramos presidir esa comisión.
Lo que no podemos permitir es que se le dé la clave, la dirección de la reconstrucción de Andalucía, se le dé a la extrema derecha. No por una cuestión de geometrías parlamentarias, no, sino porque nos preocupa qué tipo de reconstrucción va a haber en Andalucía. Nos preocupa que la reconstrucción de Andalucía tras la crisis pues sea la reconstrucción sin las mujeres, sea una reconstrucción contra las personas LGTBI, sea una reconstrucción contra las personas migrantes, sea una reconstrucción con las políticas económicas del 1% de sus amigotes, sea una reconstrucción contra el medio ambiente. Es que nos parece una auténtica barbaridad. No podemos darle la comisión de debate sobre la reconstrucción de Andalucía, se le da a los mismos que han salido este fin de semana a defender los privilegios de los más ricos, a defender los privilegios de los bancos, a defender los privilegios de las multinacionales. A esa gente se le da hoy la comisión de reconstrucción. La reconstrucción de Andalucía no puede estar en manos de un partido fascista. Y además lo hace el PP y Ciudadanos en aras del consenso. Parece tomarnos el pelo. Si saben que hay un partido que no genera consenso en Andalucía, es Vox. Y por tanto, desde Adelante Andalucía no vamos a participar en una comisión que nace muerta y que tiene dos objetivos. Uno, blanquear en el juego parlamentario a las políticas injustas y neoliberales del gobierno, y por otro lado, blanquear a la extrema derecha como si fueran una opción política más. Por ahí no pasamos, nosotros no vamos a entrar en pantomima y por tanto nos salimos de esta comisión. Desde principios de mayo hemos sabido que el Ministerio de Universidades prepara una reforma estructural del sistema universitario, en el que se recupera el modelo de 3+2. El borrador del Real Decreto no solo no incluye la derogación del Decreto Wert, sino que contiene medidas similares a las que ya se propusieron en el 2015 y propone grados de 180 a 240 créditos y másteres de 60, 90 o 120 créditos. A las jóvenes nos llama la atención que un gobierno que se autoproclama como el más de izquierda de nuestra democracia no solo no derogue la ley Wert, sino que trate de fomentar un modelo que encarece y privatiza la educación. De sobra es sabido que los precios de los másteres son bastante más elevados que los de los grados, y que este modelo dificulta el acceso a la educación universitaria de las estudiantes con menos recursos. Creemos que esta medida continúa el modelo neoliberal de universidad, dando continuidad a la senda iniciada por el Plan Bolonia. El paso de licenciatura a grado supuso una elevación de los costes de las matrículas, de media se llegaron a triplicar, además de la penalización introducida por las segundas y terceras matrículas. El quinto año se convirtió en un máster, cuyo precio por supuesto es bastante más elevado que el de un grado. Se consolidó a la universidad como un espacio más de mercantilización, al servicio de las empresas. Y en esta línea, durante los últimos años hemos asistido a la aparición de bancos en tarjetas universitarias y en los mismos campus, becas de diversas empresas privadas, e incluso recientemente la Universidad de Cádiz ha realizado un encuentro virtual con empresas como Globo. Sin duda, el ministro Manuel Castells está de acuerdo con recuperar esta medida que en su momento propuso el PP, allá por 2015, y que levantaron una ola de movilizaciones en contra entre el estudiantado. Por otro lado, el Gobierno aprobó la semana pasada la medida incluida en el acuerdo de investidura de elevación del umbral de renta de las becas a un 33% y eliminación de los criterios académicos. Esta medida la consideramos necesaria, aunque no suficiente. No obstante, ante los ataques de la derecha, cabe recordar que el sistema de becas está para garantizar que nadie tenga que dejar de estudiar por motivos económicos, y que las becas son para las estudiantes que las necesiten, no para quienes tengan un mejor o peor rendimiento académico. Los discursos de meritocracia ignoran que el contexto socioeconómico de las alumnas es el principal factor limitante a la hora de tener mayores o menores notas, ya que determina el tiempo o las condiciones en las que se realizan los estudios. Al mismo tiempo, asistimos a que la Junta anuncia un recorte de 135 millones en financiación de las universidades para la lucha contra el COVID-19. Sin duda, les ha parecido que era una buena idea aumentar los recortes en la universidad, donde la precariedad lleva siendo normalidad unos 10 años y la investigación poco menos que una odisea. Sin embargo, no nos sorprende esta medida, viniendo de un gobierno trifachito que por otro lado sí que gasta dinero, entre otras cosas, en fomentar la tauromaquia y darles ayuda. Hemos conocido la decisión de la multinacional Nissan de cerrar sus plantas en Barcelona, dejando entre directos e indirectos a más de 25.000 personas en la calle. Esto es una verdadera vergüenza. Empresas con beneficios multinacionales que han obtenido miles de millones de beneficios no podrían despedir
a trabajadores. Y un gobierno debería de prohibirlo. Pero si Nissan se quiere ir, lo primero que hay que decir es que devuelva las ayudas millonarias que ha recibido por parte de las instituciones. ¿Y las devuelva para qué? Para nacionalizar la fábrica, reconvirtiendo la producción según criterios sociales y ambientales, manteniendo los puestos de trabajo y abordando una cuestión fundamental, que es el cambio de modelo productivo, una reindustrialización de nuestro país, que hemos visto que en estos momentos de pandemia, en estos momentos de emergencia social y climática, es fundamental para poder abordar estos retos. Con lo cual, lo que nosotros estamos proponiendo desde Anticapitalistas es 0 despidos, reconvertir la empresa, nacionalizarla y ponerla al servicio del bien común bajo el control de las y los trabajadores. La crisis del COVID-19 en Brasil está golpeando más fuerte que en el resto de Latinoamérica y no es casualidad. Los datos son espeluznantes. Las cifras oficiales hablan de 400.000 contagiados, de más de 20.000 fallecidos, pero hay expertos y expertas que hablan porque multiplican estas cifras incluso por 10. Los datos no son oficiales, puesto que Bolsonaro, el presidente ultraderechista, ha asumido desde el primer momento una posición negacionista del propio COVID-19, negando su existencia, incluso bromeando, mofándose de las medidas higiénico-sanitarias que eran necesarias tomar. Pero es que sus políticas ultra neoliberales y muy represivas, criminales y asesinas contra los movimientos sociales, contra la oposición, pues se están recrudeciendo. Hay que recordar que Bolsonaro accede al poder apoyado por 3 sectores principalmente: por el ejército del que proviene, por la clase de grandes empresarios del país y por las comunidades evangélicas que pues, suponen los sectores más conservadores de la sociedad brasileña. Estos propios apoyos en su bloque de poder se están resquebrajando en las últimas semanas y se está abriendo una oportunidad de verdaderamente tumbar a Bolsonaro. Los movimientos sociales y la izquierda social brasileña la está aprovechando, y nuestros compañeros y compañeras del PSOL, el Partido Amplio en el que participan los compañeros de la Cuarta Internacional, Insurgencia, se llama el grupo de la Cuarta Internacional en Brasil, pues están impulsando un impeachment, una destitución que llaman impeachment popular, con el apoyo de diferentes organizaciones de la izquierda brasileña, movimientos sociales, sindicatos, etc. Y en esas están, en una lógica de movilización, con las limitaciones que tiene la propia crisis, pero una lógica de movilización, de agrupamiento, con la consigna de este impeachment y de esta destitución a Bolsonaro. Desde Anticapitalistas en el Estado español hemos firmado un manifiesto internacional con activistas, cargos públicos, militantes, intelectuales de todos los países de Europa y de otros continentes también, de apoyo a este impeachment popular, a esta destitución que están promoviendo los compañeros y compañeras del PSOL, porque sin duda el conseguir tumbar a Bolsonaro no solo sería un aire fresco para toda la izquierda latinoamericana, sino que es una cuestión de extrema necesidad para el pueblo brasileño, porque lo de Bolsonaro ya se ha convertido en una situación, en una cuestión de vida o muerte. Para terminar, os dejamos con la entrevista a Alba Flores con motivo de su estreno La excepción y la regla, una obra en la que nos acerca la expedición que emprende una comerciante extranjera junto a una guía y a una porteadora locales a quienes contrata para cruzar el desierto de Mongolia con el objetivo de descubrir unos pozos petrolíferos. La carrera por llegar la primera dejando atrás a los competidores y la dureza del desierto se ven mezcladas con las diferencias culturales y sociales entre ellas, la desconfianza y el miedo, lo que pondrá a los personajes en situaciones límite. La extraña compañía observa esta historia, la relata y la repiensa, componiendo para el público un paisaje de contradicciones humanas, una invitación a dudar con nosotros y sobre nosotros mismos, a extrañarnos y principalmente a divertirnos. ¿Es posible la justicia en un mundo con desigualdades sociales?
¿Puede el miedo justificar la violencia? ¿Hasta dónde explota el ser humano a la naturaleza y a su propia naturaleza por ambición? Son algunas de las preguntas que nos lanza esta obra. Si tienes ocasión, no te la pierdas. Y ahora disfruta de este fragmento de la entrevista donde no solo habla de teatro, sino también de política y feminismo. Y ahora que tienes también la oportunidad de elegir, ¿no? Y bueno, no sé si estáis pensando ya en futuras obras o aún estáis muy centradas en esta, pero ¿te gustaría ir siempre hacia obras, pues quizás que escondan una crítica política, social siempre, o eso es algo puntual de esa obra? No es nada puntual. O sea, yo creo que, a ver, hay que explicar que, como he dicho, esta obra y esta compañía nace de unos talleres que en parte Catalina Lladó, que ella misma lleva una investigación sobre y alrededor del lenguaje de Brecht desde hace mucho tiempo. Porque Brecht, digamos que hace una propuesta de teatro que es un teatro para poder pensar y para poder distanciarse un poco, que es muy diferente a lo que más impera, porque lo que más impera sigue sigue cimentado en las leyes aristotélicas, de la catarsis, de identificarse con el personaje que ves. Entonces, cuando tú te identificas con lo que ves, es mucho más difícil juzgar qué estás viendo, ¿no? Por eso, por ejemplo, los políticos hacen tanto esto de apelar al sentimiento, ¿no? Claro, eso te iba a decir que estamos en una época antibrechtiana total. Total. O sea, Entonces, bueno, para poder verlo un poco más con una mirada mucho más crítica, ¿no? Y de ahí ha nacido La extraña. Entonces, probablemente hagamos Brecht o no, siempre será una propuesta que tenga que ver con aportar a la mirada crítica. Y sois todas mujeres, ¿no? Casi prácticamente todas. Tenemos un nombre. ¿Menos una persona? Tenemos un nombre, pero sí. Ha sido casualidad. ¿Ha sido casualidad? Sí, ha sido casualidad o causalidad, no sé. Pero es verdad que es sorprendente, pero yo que, bueno, y muchos de los que estamos aquí, que hemos ido a muchos cursos de teatro, de autoconocimiento, es impresionante que hay mucho mayor número de mujeres que de hombres en la mayoría de esas iniciativas. O sea, ¿verdad? Es así. Digo, igual es que no es casualidad porque tú has reivindicado en muchas entrevistas siempre el feminismo y no sabía si era casualidad o era un poco buscado, ¿no? Esta compañía ha sido, yo ya te digo, creo que causalidad, porque estamos haciendo algo en lo que no muchos hombres se interesan. Ole por ti. Es verdad. Sí. Y qué bien que haya un hombre con el que poder trabajar, que es que también, ¿no? O sea, da gusto. Y yo creo que también tiene un poco que ver con eso, ¿no? Como con que no les interesa tanto. Pero luego lo que sí que ha ocurrido es que en nuestra obra de teatro, La excepción y la regla, Brecht la escribió con personajes masculinos y nosotras pues lo hemos pasado a femeninos y esa es la única adaptación que hemos hecho, el texto está tal cual. Y lo que sí se puede, digamos que tuvimos que un poco hacer un ejercicio de conciencia con que, bueno, a ver, estamos contando una historia que era para hombres, ahora con mujeres. Y lo que sí que pudimos ver era qué estamos contando con esto, ¿no? Y fue interesante ver cómo había algo de poder contar cómo las mujeres también han participado y participan de la explotación, ¿no? de la lucha de clases, y nos gusta, o sea, como que hay una parte de eso que nos gusta poder ver, que también hacemos cierta autocrítica, ¿no? Con eso. ¿Y qué tipo de feminismo es el que tú reivindicas o el que tú quisieras para todas? Yo creo que sea para todas, que eso no es nada fácil y que sea para todas. Es que solo puedo decir eso. Pero y con todas que sea para todas. Todas las polémicas que estamos viviendo actualmente, que son muy sorprendentes, de anti-transexual, a las mujeres trans, quiero decir, están como centrándose mucho, según que feministas, en una cosa súper excluyente, muy poco. Tú en ese punto, ¿cómo te ves? Bueno, yo creo que es un momento en el que hay algo como que todo se polariza, ¿no? Y yo creo que lo interesante es buscar los puntos de unión, ¿no? Y que también, ¿quién gana dividiendo a la gente que quiere luchar? ¿Ganan los que luchan con eso? ¿No? Pues yo creo que no. Pero al final gana el que gana, el que entonces, siempre. Claro,
el que quiere que todo se quede igual. Entonces yo creo que para mí lo interesante es buscar la unión en la controversia y la unión en la diversidad, ¿no? Y que pueda haber opiniones diferentes luchando por una misma cosa. Y yo creo que también porque, mira, si me preguntas otra cosa que podría decir, como el feminismo que a mí me gustaría, tiene que ver, no sé cómo, ¿vale? Porque no lo sé, ojalá tuviese la respuesta ya aquí iluminada, pero sí con que de verdad sea una revolución social y que de verdad sea una revolución de la manera de hacer las cosas, ¿no? Y no copiar patrones patriarcales, que en realidad es seguir haciendo lo mismo, ¿no? Pero desde las mujeres, ¿no? Y yo creo que tiene que haber una manera diferente de hacer las cosas y que ahí el feminismo podría ser una gran revolución y yo creo que lo es y que lo está siendo también. Y el mundo, además de actrices y tal, y de actores y de directores, sobre todo ha sido muy machista, ¿no? Tradicionalmente. Siempre el mundo muy machista. Sí. Sí, bueno, pero al final, pero al final todos los mundos, todos los escenarios en los que se da una imagen fuera de la mujer, televisión, ¿no? Claro. Hablas de siempre se estereotipa. Es súper complicado. Y de hecho, ojalá supiese yo más de esto para que aquí ahora pueda hacerme un speech de cómo en las series, en las películas, también en el teatro, ¿no? Que es más lo que me toca, todavía la imagen de la mujer sigue alimentando a un tipo de imagen de la mujer que es... Y encima ahora se ha refinado la cosa porque es que parezca que hay cierto empoderamiento, que es una palabra que todavía no sé si me gusta o no, ¿vale? Que haya cierto empoderamiento para que, ¿no? Como darle una chuchería para que se calme y no pase nada, ¿no? Como también pasa mucho desde los gobiernos y la política, que dan como... A veces hacen esta cosa de a ciertos colectivos les dan, ¿no? Como hacen leyes que les dan ciertos derechos muy llamativos que parece que, ¿no? Que les dan un lugar en la sociedad y un lugar en el mundo, y luego por otro lado les quitan otros derechos que eran muchísimo más importantes y más básicos, ¿no? Y un poco algo así pasa con la ficción, ¿no? Que también es un mercado y ahora el feminismo vende muchísimo y con eso hay que tener muchísimo cuidado. Porque te lo venden a lo mejor edulcorado o... Porque o sea, no, sobre todo porque se puede convertir en una moda pasajera, claro. Porque se desvirtúa, porque en nombre del feminismo te cuelan discursos que no tienen nada que ver, o sea, por muchas cosas. Y por no seguir, por lo que decía, y por no seguir participando de un sistema que yo creo que una revolución feminista, pues, no puede ser capitalista. Y con esta frase me acabo de olvidar.